Muchas gracias por conversar con Mega Noticias Prime. Estamos en este lugar maravilloso, en Juan Fernández, mientras que en Medio Oriente se intensifica un conflicto. Usted en su declaración, en su cuenta de X, condenó ambas intervenciones, la de Israel en Irán, la de Irán a otros países. ¿Fue más duro que la declaración de la Cancillería? ¿Por qué? ¿Más duro en qué sentido? Que también condenó el régimen de Irán. Porque, mira, bueno, primero, muy buenas noches, Connie, buenos días, buenas noches, va a salir después. Es un gusto poder estar contigo acá en Juan Fernández, en este lugar aislado, pero que sigue siendo Chile y donde los isleños están muy orgullosos de la patria y tienen su bandera en alto. Dicho esto, sobre lo que me preguntas, yo creo que acá no hay que perder, si una de las características que ha tenido la política exterior chilena es ser muy clara en cuanto a principios y en tener un solo estándar respecto a lo que son las violaciones a los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. El ataque que realizó Estados Unidos es ilegal desde el punto de vista de su derecho interno y también desde el punto de vista del derecho internacional. Genera una serie de represalias que a bases de Estados Unidos en el Medio Oriente, que como hemos visto terminan afectando a civiles, por lo cual también condenamos la escalada, pero no olvidamos tampoco de que el régimen de Irán ha sido tremendamente cruel, sanguinario con sus mismos ciudadanos, además de una discriminación permanente hacia las mujeres. Entonces acá no se trata de tomar bando, lo que yo decía es que no podemos elegir entre barbaries. Tenemos que tener un solo estándar en el marco del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Y mientras usted condena el ataque del inicial, digamos, de Israel a Irán, el presidente electo, el próximo presidente, apoya a Estados Unidos y a Israel. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, la política exterior de Chile siempre la define el presidente. Yo soy el presidente en ejercicio hasta el 11 de marzo. Dicho esto, yo creo que es muy importante que Chile, en el marco de la geopolítica actual, que es tremendamente compleja, no se alinee en un bando, sino que mantengamos nuestra neutralidad estratégica, nuestro no alineamiento activo, como se dice en términos del derecho internacional, en donde el principal interés sea el de Chile. Y eso implica no ser no estar en función de los intereses de otra potencia, sea cual sea esta. Estados Unidos no es nuestro enemigo, China no es nuestro enemigo, el objetivo que tiene Chile es mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes, por lo tanto nosotros tenemos relaciones con China, con Estados Unidos, con India, con Europa, con países del Medio Oriente. Durante nuestro gobierno hemos abierto embajadas en Medio Oriente, de hecho, y creo que es muy importante privilegiar aquello y además el respeto a los principios. No porque un país sea muy poderoso hay que omitirse cuando éste viola los derechos humanos o el respeto al derecho internacional. ¿Eso es lo que está haciendo, a su juicio, el futuro presidente? Yo creo que no sería de mal gusto empezar a juzgar lo que la declaración de la oficina del presidente electo. Creo que hay que esperar que él asuma el cargo y cuando él asuma el cargo será el responsable de la política exterior y ahí se podrá evaluar en su mérito. Ahora, desde el punto de vista de la política exterior chilena, que hoy día usted la dirige, ¿es un error a su juicio que José Antonio Kast participe en la cumbre Shields of the Americas convocada por Donald Trump? Mire, Donald Trump, el presidente Trump, ha tenido una actitud y un ejercicio del poder que ha sido sumamente disruptivo en un mal sentido. Pasando a llevar permanentemente a las reglas que la comunidad internacional se había dado, retirándose de organismos multilaterales importantes en términos tanto de ayuda humanitaria como de control pandémico, por ejemplo el caso de la OMS, humillando a quienes considera sus adversarios, teniendo un trato denigratorio con quien piensa distinto a él, amenazando permanentemente a países de los cuales tradicionalmente Estados Unidos era aliado, como Panamá, Dinamarca, México, Canadá, en diferentes frentes. Entonces yo como presidente de la República creo que esa forma de hacer política es dañina tanto para los intereses de Chile como para los intereses de la comunidad internacional. Ha negado la crisis climática explícitamente y por lo tanto considero que
manteniendo la relación de Estado a Estado que Chile tiene con Estados Unidos, que es una relación fructífera y que ha dado buenos resultados en el tiempo, alinearse con la política del presidente Donald Trump y hacerse parte de quienes en el fondo son, ¿cómo decirlo?, no cuestionan en absoluto todas estas cosas que he mencionado, creo que no es deseable para Chile. Pero él, como presidente electo, tiene derecho a ir donde estime conveniente. Creo que es bueno que sea transparente cómo se hace eso, quién lo financia, pero es una decisión de él y su entorno. Yo no lo haría, por supuesto. Usted ha sido bastante duro con Donald Trump, con el presidente Donald Trump. Y hay quienes creen que Estados Unidos, en parte, revocó las visas al ministro de Transporte y otros 12 funcionarios como castigo o represalia de sus críticas a Trump. ¿Teme usted que esta medida se le aplique a más funcionarios, incluso a usted? No, temor no tengo, porque cuando uno dirige la política internacional de un país no puede actuar en función del temor a represalias arbitrarias por parte de un país. Nosotros lo que vamos a defender hasta el final es que Chile, cuando realiza cualquier acción, lo hace en función de la ley, de su ordenamiento interno. Hay un momento en que el presidente Trump señala que su único límite es su concepción moral, en una entrevista que dio hace poco. El límite de todo gobernante debiera ser la ley. Eso es uno de los avances de la civilización occidental que me parece es importante defender, porque la ley es la voluntad soberana que se ha ido construyendo a partir de, en nuestro caso, un ejercicio democrático de largo tiempo. Por lo tanto, yo no temo a sanciones. Las sanciones que se han ejercido me parecen injustas. Hemos visto cómo, además, arbitrariamente se amenaza con sanciones permanentemente a diferentes países. Esto no es un caso aislado de Chile. A la Unión Europea, hace poco, la amenazaron con una serie de sanciones si es que no se alineaba respecto a su política sobre Groenlandia. Pasó con Japón también, y lo decía el primer ministro Carney de Canadá, que me parece muy lúcido la idea de que cuando una superpotencia, sea cual sea, obliga a los países a negociar por separado, los termina aplastando. Por eso es importante que países medianos, en vías de desarrollo, que son importantes para el mundo, como es el caso de Chile, porque los chilenos, yo los invito a que estén orgullosos del rol que jugamos en el mundo, en particular en la protección de los océanos, en el combate a la crisis climática, en ciencia y tecnología, en aporte de minerales críticos, en nivel de desarrollo humano, disminución de la pobreza, etcétera. No podemos actuar solos. Y por eso yo he defendido esta política de pragmatismo en función de principios. Ahora, hablando del origen del conflicto, del famoso cable submarino chino, ¿fue usted el que le pidió al ministro de Transporte que anulara el decreto que había entregado la concesión a China Mobile para construir este cable submarino? Mire, respecto de eso, acá no hay nada oculto. Nosotros hemos tratado de ser, hemos sido absolutamente transparentes. Yo, de hecho, hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto, y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas. O sea, ¿usted le dijo al presidente electo José Antonio Kast, le habló sobre la polémica con el cable submarino? Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que, como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica, y una decisión de largo aliento, que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno, me parecía importante conversarla con él. Ya, pero el presidente electo dice que no ha tenido, en las reuniones que se tuvieron antes, nunca se le entregó ninguna información. Lo que yo entiendo que se refirieron es la reunión específica de traspaso del Ministerio de Transporte. Entonces yo no quiero armar una polémica con el presidente electo. Él sabe perfectamente que yo le dije que quería conversar con él sobre este tema y otros más. Migración, la Comisión de Verdad sobre los casos de vulneración a los derechos humanos en el Sename, entre otros. Pero esto se lo mencioné específicamente. Y respecto a la pregunta que me hace, lo que yo dije es que, dado lo delicado del tema, acá hay una serie de trámites administrativos que hay que hacer.
Cuando entra una solicitud de concesión, lo que generalmente se realiza es que se hace una solicitud a diferentes organismos para que emitan su opinión y posteriormente, si es que cumple con los requerimientos técnicos, se autoriza la concesión y esa autorización ingresa a Contraloría. Lo que yo hice, dado que este era un tema más delicado que de costumbre, le solicité al ministro que no ingresara a Contraloría hasta que tengamos una decisión fundada y por lo tanto pedirle antecedentes más específicos a todas las organizaciones que corresponden siguiendo la institucionalidad chilena. ¿Pero qué pasó para que usted tomara esa decisión? Porque, digamos, no se debiera haber emitido ese decreto. A juzgar que no por... se emitió al final no, del no día sí se emitió. El valor que tiene cómo avanza el proceso es cuando esto va a Contraloría. Perfecto, entonces, pero se alcanzó a firmar... Más que detenernos en los detalles del acto administrativo, yo tomé la decisión de que como este es un tema tan sensible, tan delicado, requería una conversación con el presidente electo, esto no podía estar subordinado a las amenazas de un determinado país, pero era importante que se tengan todos los antecedentes de los diferentes organismos que componen la institucionalidad chilena para tomar una decisión fundada y que después no implique mayores problemas. Entonces, creo y tengo la convicción de haber actuado en este tema con responsabilidad de Estado, pensando en largo plazo. Dicho esto, me remito también a lo que ha señalado el ex embajador Heine, que me parece muy importante. Respecto al tema del cable en sí mismo, hay muchísimos cables que son para que la gente se haga una idea, son las carreteras de la comunicación en el hemisferio norte. En el hemisferio sur no hay. En Chile llegamos a un acuerdo para que pudiéramos realizar el cable Humboldt. Mi convicción es que, de cumplirse todos los requisitos de la ley chilena, es deseable que haya competencia en esto. Por lo tanto, ¿usted cree que es bueno para Chile también que exista el cable, se construya el cable con China? Yo creo que es bueno para Chile siempre que se cumpla con la legislación chilena, que tiene que ver con temas de protección de datos, con con toda la legislación relativa a este tipo de iniciativas. Entonces, Chile no puede actuar sujeto a amenazas. ¿Y hubo amenazas por parte de Estados Unidos? Explícitas. ¿Cuáles fueron esas amenazas? Por ejemplo, la revocación de la visa a todos los involucrados en la decisión. ¿Pero eso se explicitó antes? Sí, o cancelar la visa waiver, también lo mencionaron en algún momento. Y de hecho el embajador Yud lo señaló en su conferencia. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, a su vez, plantea que esto es una amenaza para su seguridad nacional? Y también para nosotros jamás vamos a hacer nada que atente contra nuestra propia seguridad, pero no podemos permitir que otro país, sea cual sea, gobierne quien gobierne, determine qué es lo que Chile puede o no puede hacer soberanamente. Pero finalmente al detener el proceso, como dice usted, y no enviar el decreto a Contraloría, ¿no se está cediendo a las presiones o reaccionando a las presiones de Estados Unidos? No, en absoluto. Lo que se está haciendo es, como estamos en las postrimerías de nuestro gobierno, como esta es una decisión que requiere de muchos trámites, siguiendo la institucionalidad chilena, el otorgamiento de concesión es el primero de ellos, pero que da inicio al asunto. Me pareció que responsablemente había que no operar según el silencio administrativo respecto a las consultas que se hacían a otros organismos de seguridad, sino tener más antecedentes respecto de esto. Esto no significa en ningún caso ceder a las presiones, significa tomar decisiones fundadas con perspectiva de Estado. Presidente, para terminar este tema, este martes se reúne usted por tercera vez con el presidente electo José Antonio Kast. Él pidió la reunión para tener información sobre este tema porque dijo claramente que no le habían entregado información. ¿Usted qué le va a decir? ¿Le va a entregar información si usted dice que ya se la entregué? No. Lo que yo... me parece una cuestión menor y no creo que el presidente electo quiera entrar en una polémica respecto a esto. Yo lo llamé para pedirle una reunión para poder conversar sobre diversos temas, entre ellos la situación del cable, que se la conversé por teléfono. Y le dije, mire, hoy día tenemos esta situación, hay una solicitud de una empresa china de instalar un cable, esto ha generado amenazas por parte de Estados Unidos, creo que es un tema lo suficientemente sensible como para que lo conversemos, quiero contarle en qué estado está su tramitación, etcétera, etcétera. Y después salen las sanciones y ese mismo día yo estaba en Isla de Pascua, traté de hablar reiteradamente con el presidente electo, no fue posible, pero me imagino las diferentes actividades que tiene que estar.
Pero acá hay una voluntad de transparencia absoluta porque estos son temas de Estado. Yo no voy a andar con pequeñeces en este tipo de cosas. Y lo que le he instruido a todos mis ministros y colaboradores, ministros, subsecretarios, delegados, es que toda la información tiene que estar sobre la mesa. Y mañana le va a entregar esa información. Y yo le invité al presidente electo que nos juntáramos para conversar de este tema y de otros temas como le he mencionado anteriormente. O sea, fue una iniciativa propia. Ya, no de él. Sí, pero eso da lo mismo. No importa, sí. Al final del día, lo que importa es que nos reunamos y que el interés de Chile prevalezca. Perfecto. Presidente, en el actual contexto internacional, ¿qué opciones reales le ve usted a la expresidenta Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas? Bueno, depende de cómo evolucionen los apoyos y el debate que se dé en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. El hecho de que hayamos presentado, primero, el nombre de la presidenta Bachelet es tremendamente respetado en todo el mundo, transversalmente. Su trayectoria humana, política, profesional es impecable y habla por sí misma. Es un orgullo para Chile poder presentar por primera vez una candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Lo hicimos en conjunto con dos de las principales potencias de la región, que son México y Brasil. Por lo tanto, esta no es una candidatura solo de Chile. Y la presidenta Bachelet ha tenido en este tiempo, desde que nosotros anunciamos esto en septiembre, antes de la elección presidencial chilena, que formalizamos cuando se abrió la inscripción oficial de las candidaturas, pero esto ya era previo. Ella ha tenido conversaciones con una serie de autoridades de diferentes países. De hecho, me acompañó en su momento a la cumbre del G20, si mal no recuerdo, en donde conversó con diferentes. Yo lo he conversado con todos los líderes que nos hemos juntado. Hay un consenso bastante transversal de que es turno de América Latina y que le corresponde a una mujer. ¿Quién mejor que la presidenta Bachelet? ¿Se lo pidió directamente el apoyo? ¿Le dijo o le va a pedir al presidente electo que le dé su apoyo directamente? Por supuesto, yo creo que esto tiene que ser una candidatura de Estado y que sería un orgullo para todo Chile que la presidenta Bachelet pudiera liderar una institución que está en crisis. La ONU hoy día está en crisis y justamente por lo mismo se requiere reformarla. Y yo creo que la presidenta Bachelet tiene esa fuerza y así lo entienden también otros países y liderazgos importantes como la presidenta Claudia Sheinbaum, como el presidente Lula da Silva. La presidenta... Perdón, yo incluso lo he conversado con otras autoridades de países del mundo y en general hay muy buena recepción, nunca te dicen el voto inmediatamente. Y por cierto, dada la conformación y las reglas de Naciones Unidas, está lo que se llama los P5, los 5 países que tienen derecho a veto con los que la presidenta también tiene que tener las conversaciones correspondientes. Claro, y ahí está Estados Unidos también. Y está Estados Unidos también. Presidente, cuando fue usted electo, usted le dijo a Sebastián Piñera, en esa famosa conversación telefónica, que usted esperaba hacerlo mejor que él al salir. Él le dijo que se sacara una foto al entrar y después al salir y vería cuánto envejecía. ¿Lo hizo mejor usted? Yo creo que todo presidente aspira hacerlo mejor. Sí, es una de los aspectos inherentes de la política es que las metas siempre se van corriendo hacia adelante. Pero esa es la aspiración. ¿Cuál es el balance después de los 4 años? Mire, una de las cosas que he aprendido en estos 4 años es también a evitar polémicas innecesarias. Y creo que sería de mal gusto a estas alturas de mi parte entrar en una comparación con el presidente Piñera, porque además nos tocaron 2 periodos muy distintos, muy distintos. Tanto el estallido social, que tiene causas muy profundas en la sociedad chilena, que yo creo que la ceguera con la cual se observa o con la cual se diagnostica el estallido social por parte de la derecha hoy día, tratándolo meramente de estallido delictual y negando que hubiese habido algo subyacente a lo que sucedió en esa fecha, creo que es un error muy grave. O la misma pandemia hacen que sean
gobiernos muy distintos. A nosotros nos tocaron otros desafíos. Entonces, no creo que haya una base de comparación posible en esos términos. Si uno mira cómo terminó cada uno en las encuestas en su última semana, podría decir, bueno, este termina mejor, peor, o no sé, hay diferentes índices, pero yo creo que cada presidente tiene su época y yo estoy muy orgulloso de lo logrado y sé que el entorno del presidente Piñera también está orgulloso de lo que hicieron ellos en su mandato. Ya, pero pese a su orgullo, presidente, le está entregando la banda presidencial a la oposición, y no cualquier oposición, a alguien que está en las antípodas suya. ¿Se siente como un fracaso? Siempre, o sea, es evidente que yo deseaba que hubiese continuidad respecto de lo que nosotros habíamos hecho. El pueblo de Chile decidió soberanamente que quería entregarle, como ha hecho en el último tiempo, una alternancia en el poder a quien ha dominado la escena de la oposición en el último tiempo. Recordemos que la candidata de la derecha tradicional salió quinta, si mal no recuerdo. Sí, el y por lo tanto yo no cuestiono la sabiduría del pueblo de Chile. No es lo que yo quisiera, no es lo que yo voté. Ya, pero ¿no lo siente como un fracaso ese entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast? Es que cuando uno cumple un rol de Estado, yo no puedo calificar de fracaso el darle continuidad democrática a los destinos de nuestro país. Y yo creo que si hay algo que todos valoran transversalmente es el hecho que el día después de la elección nos hayamos llamado con José Antonio Kast, que nos hayamos juntado al día siguiente, que más allá de las polémicas que al final del día pasarán, tengamos un traspaso en donde todos los ministros se juntan con los ministros entrantes. Entonces, como jefe de Estado, estoy orgulloso de que la democracia siga su curso. Para terminar, presidente, en lo personal, ¿qué rol asumirá después del 11 de marzo para proyectar y aprovechar su liderazgo político? ¿Se ve liderando la oposición? El primer rol es el de padre. El de padre, pareja, compañero, recuperar el tiempo en familia y este aspecto maravilloso de la vida que por lo menos ha sido para mí la crianza, algo que me motiva muchísimo. Por supuesto, la política en el sentido de la transformación de la realidad para mejorar las condiciones de vida del pueblo del que uno es parte, es mi vocación. Y yo estoy convencido de que se puede dignificar la política como lo hemos hecho hoy día, por ejemplo, en Juan Fernández, cumpliendo un compromiso que se había demorado más de 16 años en cumplirse, que es el caso de la escuela. Entonces yo voy a seguir vinculado de una u otra manera. Ahora, creo que también es importante, y hay una cuestión que son reglas no escritas, pero uno tiene que salir de la contingencia por un tiempo. Uno tiene que salir de la contingencia por un tiempo. Yo no tengo la aspiración de ser el primer opositor ni de ser comentarista de la coyuntura. Creo que el rol de ex jefe de Estado también tiene una dignidad que hay que respetar. Y por cierto, voy a seguir vinculado. Más adelante opinaré sobre los desafíos de Chile y sobre la coyuntura nacional. Voy a seguir estudiando, trabajando, generando propuestas. Ojalá va a formar una fundación. Ojalá articular más a nuestro sector político, trabajar de manera transversal y tener un espacio para debatir estas ideas, ser propositivo. Pero hay que estamos en un momento de tanta inmediatez que hay que darse un tiempo para parar, pensar, reflexionar, leer, escribir, y no ser un comentarista diario de la contingencia, sino pensar más en el largo plazo. Ya, pero ¿se ve en el largo plazo como un líder de la oposición? ¿El líder de la oposición? Es que eso no me corresponde definirlo a mí, porque la oposición es diversa, es multicolor. Yo me veo en el mediano plazo como una persona que siga contribuyendo con propuestas para Chile, para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y también voy a estar disponible, como lo estuvo el presidente Piñera conmigo, como lo ha estado el presidente Lagos conmigo, como lo ha estado permanentemente la presidenta Bachelet conmigo, también en su momento el presidente Frey, disponible para atender a las cuestiones de Estado que el presidente electo también necesita en su momento. ¿Y se ve volviendo a la moneda?
en 4 años más o en 8 años más? Yo no tengo ambiciones personales a ese respecto. Entiendo que, porque me lo han dicho mucho, nos vemos en el 2030, pero que es una discusión posible y que se dará en su momento. No es una ambición personal. Creo que hay muchos liderazgos interesantes. Pero ocurrido con los dos últimos, o sea, con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sí, pero yo no salgo buscando volver a ser. Salgo y espero seguir contribuyendo a mi país y después el tiempo definirá quiénes son los liderazgos más importantes. Afortunadamente hay una amplia gama en nuestro sector de liderazgos que van a estar presentes y esa sana competencia por el liderazgo yo creo que le va a hacer bien a Chile y más adelante se dará esa discusión, pero no es una ambición personal. Mi ambición es seguir contribuyendo a que Chile le vaya bien. Y en la primera etapa, vacaciones. En la primera etapa es que uno aprende que siendo padre la idea de las vacaciones con niños en el colegio además es difícil, pero vamos a darnos un tiempito para poder reposar, mirarse a los ojos, quererse. Es importante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ti, Connie.